Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio González Bosch y voy a presentarle el análisis y la planificación financiera de mi empresa. Mi empresa es Gonbosch Asesoría Jurídica. El objeto social de mi empresa, básicamente, ya expliqué en el vídeo anterior, es una consultoría especializada en inteligencia artificial en múltiples sectores de la sociedad, cuya finalidad es servir de ayuda a todas aquellas empresas que pretendan hacer uso de dicha inteligencia artificial y necesiten un mediador que les solucione dudas y les aconseje sobre los proyectos que quieren realizar. El empresario soy yo, es mi único socio. He cursado estudios de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y tengo un dominio de idiomas en inglés y en francés y estoy cursando actualmente alemán. En cuanto a la forma jurídica de mi empresa, es una sociedad individual, ya que permite la existencia de un único socio, que seré yo, aunque posteriormente se amplíe la plantilla. No hay exigencia de capital social y la responsabilidad que voy a tener no es limitada. Bien, una vez sabido esto, voy a pasar a explicar detenidamente la planificación financiera que voy a realizar para mi empresa. Lo voy a realizar a través de un Excel que está detallado y voy a ir explicando paso a paso cada una de las pestañas que contiene dicho Excel. Bien, empezando por el control de tiempo, esta pestaña no me voy a detener porque va a ser objeto de realización posterior a la grabación del vídeo, donde apuntaré cuánto tiempo he dedicado a la explicación de cada pestaña. Entonces, bien, empezamos por la primera pestaña, guión. El guión contiene todo aquello que va a tratar el Excel. Se habla pues desde el balance de situación obtenido en diferentes periodos de la actividad, explica qué es el fin, el objeto, la meta, las ventas que van a jugar un papel bastante importante en el Excel, así como pues todos los caminos para desarrollar la actividad. Es un patrón que va a seguir, que nos va a indicar más o menos qué contiene este Excel. Pues podemos ver, por ejemplo, desde la simulación, qué significa, para qué sirve, los filtros, las cuotas de amortización, todo lo relevante. La optimización va a jugar un papel bastante fundamental en nuestra explicación y en nuestro Excel y bueno, ya se detallará posteriormente con detenimiento en qué consiste. Eh, el guión básicamente es el contenido fundamental teórico del Excel, ya que bueno, como se verá posteriormente, las pestañas van a ser fundamentalmente datos numéricos y de contenido financiero y económico. Bien, en cuanto a las unidades de medidas, apenas hay que detenerse aquí, todos los conocemos. Y los colores van a ser un patrón fundamental que tenemos que tener claro para entender el resto de pestañas. Como pueden observarse, lo que estoy marcando aquí es el balance de situación acompañado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y cada color va a tener un significado. Podemos tener celdas, nos vamos a encontrar celdas de un color azul oscuro que van a representar el activo no corriente de la empresa. Vamos a tener celdas también de un color azul más claro que van a representar el activo corriente de nuestra empresa. El marrón son los recursos propios, así como el rojo las deudas a largo plazo y el naranja las deudas a corto plazo. También tenemos un color amarillo y verde para la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que se van a ir alternando los ingresos y los gastos que vamos a tener en nuestra empresa para realizar la actividad económica. Y bueno, teniendo claro esto, ya vamos a pasar a la explicación fundamental del Excel. Los símbolos. Esta pestaña es bastante importante. Bueno, a primera vista podemos ver aquí, como he dicho antes, un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias, en la que vemos aquí el activo corriente, los recursos propios y las deudas a largo y corto plazo. Y bueno, tenemos una serie de fórmulas que hay que tener claras. Fundamentalmente en este fichero lo que se trata es del coste de capital con detalle, se explica con detalle, así como el apalancamiento financiero, sobre la rentabilidad financiera y sobre el beneficio después de impuestos por participación, en certeza y en riesgo, por supuesto, y el riesgo financiero a través de la probabilidad de insolvencia y la del beneficio después de impuestos por participación, a través de los balances que aquí estoy mostrando. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta una serie de fórmulas que son fundamentales, como que el resultado antes de impuestos menos
el valor del precio de venta menos el coste variable unitario menos los costes operativos, bueno, pues van a jugar un papel importante. Hay que tener claro, como no, que el activo es igual al pasivo más los recursos propios. Bueno, aquí la rentabilidad antes de impuestos es igual a los intereses más la rentabilidad después de intereses. Y bueno, es una serie de fórmulas. Hay que tener claro que el activo tiene que coincidir plenamente con la suma del pasivo y de los recursos propios. Esta fórmula de aquí, en un color azul clarito, es bastante importante, ya que representa la rentabilidad económica, que básicamente es el cociente entre el resultado antes de impuestos entre el activo que es igual al pasivo. Bueno, aquí también tenemos el coste y diversas fórmulas. Y si nos fijamos aquí en este cuadro de color verde, representa una serie de fórmulas que vienen interrelacionadas con el apalancamiento, con la rentabilidad financiera, diciendo que la rentabilidad económica más la rentabilidad económica menos el coste por el producto entre los recursos propios va a ser fundamental y hay que tener bastante claro. Y es que hay que tener en cuenta las composiciones de la estructura económica para poder entender todo esto. Bueno, básicamente después en síntesis, como dice aquí, el apalancamiento financiero tiene tres aspectos positivos, que es el efecto fiscal, el coste medio ponderado, que se reduce al aumentar el peso de las deudas en el pasivo, y el premio, si lo hay lógicamente, para la rentabilidad financiera de los resultados. Desde ahora hay que tener en cuenta que nosotros somos empresarios que lo que queremos es crear valor para la empresa. Bien, pasando a otra pestaña, referencias temporales, es bastante importante ya que representa los intereses que los bancos nos van a dar para realizar nuestra actividad. Y es que a largo plazo van a ir disminuyendo ya que los bancos van a ir depositando más confianza en nosotros y nos van a bajar el tipo de interés para que podamos pedir pues, más financiación y podamos realizar nuestra actividad económica. Aquí se muestra una serie de intereses en un periodo de tiempo que va desde el 2015 hasta el 2022 y bueno, puede verse pues en el 2015 los intereses a corto plazo son del 8,5% y a largo plazo del 8%. Y bueno, como vemos se le resta aquí un porcentaje del 5% ya que esa resta representa el riesgo que nosotros como empresarios vamos a asumir ante una financiación a largo plazo. Y es que todo lo que contempla un largo plazo implica un mayor riesgo para la empresa, ya que hay más incertidumbre que la que tenemos a un corto plazo. Como vemos, los intereses van a ir disminuyendo, como he dicho antes, a largo plazo y a corto plazo vemos que empiezan 5% y acaban en un 4,8 y a largo plazo en un 8, un 7,3, ya que los bancos van a jugar un papel importante con nosotros y nos van a dar esa fiabilidad que va a hacer que los intereses vayan descendiendo y podamos seguir continuando con nuestra actividad económica, eh, haciendo que nuestra financiación por parte de los bancos tenga un coste menor que desde el primer periodo, 2015, que es cuando nosotros iniciamos nuestra actividad económica. Pasando a otra pestaña fundamental sobre entendidos, esta pestaña tiene aspectos básicos, son una serie de principios que, bueno, como indica, se entienden, que los tenemos que saber. Y bueno, primeramente es la racionalidad. Y es que, bueno, nuestra empresa lógicamente queremos que sea racional, no queremos algo abstracto, algo que no se entienda bien, algo que no tenga lógica. No queremos realizar actuaciones ni tener situaciones que incurran en un desconocimiento sobre cómo tenemos que actuar. Asimismo, tenemos que tener preferencia por la liquidez, lógicamente, ya que, bueno, tenemos que ser solventes para poder efectuar nuestra actividad y que los bancos así nos puedan dar financiación. Esta preferencia por la liquidez se basa como viene en este cuadro amarillo, en que el precio de venta tiene que ser mayor que el coste variable unitario. Tenemos que tener en cuenta que el coste variable unitario de nuestro servicio no puede superar el precio de venta, ya que si no, no podríamos obtener ningún tipo de beneficio. Y por eso tiene que ser esto en todos los periodos que estemos desarrollando nuestra actividad económica. Asimismo, tenemos otro principio, que es el de solvencia, eh, y es que hay que ser solvente, y eso se consigue como he dicho antes, que el precio de venta sea superior al coste variable unitario, es decir, que KI sea menor que KE. Y bueno,
En cuanto a las relaciones de orden, hay que tener en cuenta que tienen que cumplir los principios de ser reflexivo, asimétrico y transitivo, y tiene que tener en cuenta que la rentabilidad financiera siempre tiene que ser superior a la rentabilidad económica, tiene que ser superior al coste de las deudas de capital. Asimismo, como aquí se indica, podemos aplicar una serie de filtros, y es que se puede disponer de las necesidades de financiación calculadas, realizando una serie de ajustes a nuestro plan de financiación, como puede ser, por ejemplo, un incremento de los recursos propios o reduciendo las inversiones que nosotros estemos realizando o que vayamos a realizar en nuestro ejercicio económico. Asimismo, las ventas estimadas tienen que ser superiores a las requeridas. Nosotros podemos estimar un porcentaje o un montante de ventas que pensamos que vamos a llegar, y generalmente tienen que ser mayores a las requeridas, ya que si no va a dar una desconfianza y vamos a tener problemas. Y es que esto se contiene implícitamente en el objetivo del empresario. Bueno, como he dicho antes, de todas formas, lo que queremos es crear valor. Y bueno, en cuanto a esta pestaña, la siguiente pestaña es estructura financiera óptima. Tiene bastante relevancia y aunque a simple vista parece algo compleja, la síntesis es fundamental. Y es que tenemos que conseguir una estructura en la que el resultado después de impuestos, pues por ejemplo, sea igual al de antes de impuestos, nuevos impuestos, y así, que sigan un orden consecutivo lógico. Hay una serie de fórmulas que hay que cumplir para que no se pueda incurrir en insolvencia. Y, y bueno, pues por ejemplo se exige que la rentabilidad de CAE sea mayor que CAI, pero tampoco muy grande, de manera que nunca sea mayor que la rentabilidad económica, o bueno, el funcionamiento de CAE y CAO en los distintos escenarios, como vemos aquí, van a tener situaciones distintas que van a afectar a los resultados antes de impuestos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que tener claro una serie de principios y de fórmulas, como se detallan aquí. Pues como he dicho antes, que el resultado después de impuestos sea el de antes menos los impuestos, que pues, siguiendo pues que CAI sea mayor que CAE sea el resultado después de impuestos de recursos propios, una serie de fórmulas que son fundamentales, que pues aquí por ejemplo los que se refieren al coste de capital, aumentando el riesgo financiero, y bueno, unas fórmulas bastante importantes, pero lo que hay que tener claro es que, bueno, el objetivo a fin de cuentas de nuestra empresa es que queremos que sea permanente a lo largo del tiempo, no queremos que nuestra empresa sea limitada, por lo tanto, bueno, la insolvencia no va a jugar un papel, muy relevante en nuestra función, porque vamos a tener que evitar estar en una situación de insolvencia, ya que eh, podríamos tener problemas para poder continuar con nuestra actividad económica. Se siguen una serie de hipótesis que también hay que cumplir, y bueno, todas estas fórmulas, como viene siendo normal a lo largo de las explicaciones, van a estar interrelacionadas. Bien, la siguiente pestaña es bastante básica y bueno, también se refiere a la estructura financiera, a que hay que ser solvente, hay que cumplir una serie de ratios. Nos muestran los ratios de apalancamiento a corto plazo, son las deudas en relación al activo, y bueno, pues las deudas que nos entre los recursos propios dan una serie de fórmulas con un ratio de apalancamiento de 1, de 1,5 y de 0,5, le dan porcentaje y de ahí tenemos un ratio de apalancamiento que va a ir variando según la finalidad y el cómo vayamos ejecutando nuestra actividad empresarial. Tampoco hace falta detenernos mucho tiempo más en esta pestaña, no tiene mayor complejidad. En cuanto a la venta de la empresa, bueno, pues aquí se da un ejemplo de la venta de la empresa en distintos horizontes y pues cómo se prepararía, cómo sería. Tampoco no hay que detenerse demasiado. Es la venta de la empresa en una proyección a 5 años, es la enajenación de dicha empresa, y bueno, básicamente cómo sería la venta del trabajo, como vemos, pues va aumentando,
y bueno, habría que tenerlo en cuenta. Un papel muy importante son las pestañas que vienen ahora, son las de clientes y proveedores. Vamos a empezar por la pestaña de clientes. Hay que tener en cuenta que nosotros, como empresa que ofrece un servicio, eh, para nosotros los clientes son los pilares básicos de nuestra empresa. Si no tenemos clientes, no podemos no podemos prestar un servicio. Si no prestamos un servicio, nuestro objeto social no tiene sentido y nuestra empresa no puede llegar a existir y mucho menos a subsistir a lo largo del tiempo. Por ello, bueno, pues desde Compost hemos intentado crear una cartera de clientes consolidada que depositen una cierta confianza en nosotros para que siempre que tengan un problema, siempre que necesiten de inteligencia artificial puedan acudir a nosotros. Y bueno, se ha ido ampliando a lo largo del tiempo bastante y a día de hoy, bueno, esperamos que se siga ampliando. Contamos ya con 20 clientes bastante potenciales, bastante importantes, con un peso en el mercado, un nicho en el mercado bastante relevante. Y bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, Casvega, que se dedica a la fabricación y almacenamiento de botellas, a Danone, bastante conocido, que sobre todo necesita investigación y desarrollo, Ford Moto, Geofísica, Inteligencia Artificial, GT, Grupo Intercom, Mafre, Telefónica, Toyota, Vodafone España. Bueno, son una serie de clientes que siempre han requerido de nuestro servicio, lo cual es bastante satisfactorio porque ser una empresa individual, con un solo socio, bueno, pues a veces eh, cuesta confiar en que vayamos a prestar un servicio de calidad cuando lo prestamos. Y básicamente, bueno, pues esta es nuestra cartera de clientes, bastante importante. Tenemos registrado su domicilio de la sede principal, el enlace básico a su página web para poder contactar con ellos. Tenemos el ámbito de inteligencia artificial en la que ellos trabajan para poder tenerlos clasificados y bueno, una serie de datos que son bastante importantes para nosotros. En cuanto a los proveedores, bueno, básicamente sigue la misma estructura. No solo es importante tener una cartera de clientes, sino también tenemos que tener proveedores a los que acudir cuando necesitamos pues, comprar cualquier cosa, requerir un servicio, un asesoramiento, pues cualquier cosa. Es por ello también que nuestra cartera de proveedores se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Al principio contábamos con muy pocos y hoy pues podemos contar hasta 24 con proyección de futuro de que esta cartera de proveedores se siga ampliando. Tenemos proveedores de todo tipo, como por ejemplo Bosch System, Cognitor Technologies Sociedad Limitada, Ibermática, Infaimon, Inteligencia OPSA, Harai Solutions, Neocami, bueno, pues una serie de proveedores que están en el mercado, que están ya asentados en el mercado y que han requerido nuestro servicio, van a seguir requiriendo. Al igual que los clientes, registramos el domicilio postal de su sede principal, el enlace a su página web principal para poder acudir a ellos, así como el ámbito de inteligencia artificial en la que trabaja. Todo esto está, pues como podemos ver en este Excel informatizado, de manera que nos resulte fácil poder acceder a ellos. Bien, en cuanto a la vinculación balance-esbozo, bueno, pues tiene que cuadrar con la pestaña de documentos contables. Y bueno, básicamente es una visión esquemática de lo que se va a tratar después en la pestaña de documentos contables. Nada, decir pues eso, que el activo se compone de unas cifras, que el activo no corriente, el activo corriente, tiene que coincidir con la suma de recursos propios más la financiación a largo y corto plazo. Hay una serie de rentabilidades económicas, una rotación y unos índices bastante importantes. Y bueno, tampoco tiene más relevancia. En cuanto a la vinculación balance-esbozo, esta pestaña sí es bastante relevante, es muy importante y aquí vemos nuestra planificación financiera, cómo se desarrolla a lo largo de 5 periodos de proyección de 5 periodos consecutivos de nuestra actividad económica. Es muy importante porque representa la imagen fiel de nuestro ejercicio, lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, principalmente hay que tener en cuenta que se considera que las ventas estimadas son superiores a las ventas requeridas
que hay dos estructuras financieras y dos revestimientos jurídicos. Entonces, bueno, se puede ir analizando poco a poco estas pestañas, esta pestaña, empezando en un periodo de T igual a 0, 31 de diciembre, como siempre. Tenemos el activo no corriente, basado por un intangible de 30, que aquí pues van a estar las patentes, las marcas, los programas climáticos, como pues, por ejemplo el programa que estoy usando para contactar con ustedes, Fantasia y demás. El inmovilizado material con un presupuesto de 80, quizás puede ser algo elevado, pero hay que tener en cuenta que hemos tenido que comprar mesas, equipos climáticos, todo lo fundamental para poder realizar nuestra actividad, una serie de mesas, de sillas, de ordenadores, de equipamiento para el acondicionamiento de nuestra empresa. Y bueno, como he dicho antes, nuestra cartera de proveedores, muchos de ellos están en el extranjero porque entonces hemos decidido contratar, por ejemplo, con clientes chinos, con alguno norteamericano, para que la calidad de nuestros servicios, a pesar de que requiera un desembolso inicial bastante superior a lo normal, nos sirva para un futuro no tener que estar andando y comprando y vendiendo nuestro inmovilizado material. A esto habrá que atender también a las cuotas de amortización, que posteriormente voy a explicar. En el año cero, lógicamente, son de cero, porque no se ha iniciado todavía la actividad, entonces no se puede amortizar algo que no se ha usado. Y en cuanto a las inversiones financieras, son de 10, bueno, básicamente eso. En cuanto al activo no corriente, tenemos un realizable, un exigible 1,2 y un disponible de 10,8, y todo ello da una suma de 144. Como vemos, esta cifra tiene que coincidir con la suma de recursos propios y la financiación a las deudas a largo y corto plazo. En cuanto a recursos propios, bueno, pues solo tenemos la aportación del socio de 60, que es lo que va a determinar la forma jurídica de la empresa. El 8,4 viene de referencias temporales y datos y significa el coste de capital que hemos tenido que asumir para la constitución de la empresa. Tenemos unas deudas a largo plazo de 61,20, son las necesidades de financiación a largo plazo, y unas deudas a corto plazo que bueno, se han ido ajustando para poder hacer frente a ellas con nuestros recursos disponibles. Todo ello pues, suma 124. Como observamos aquí abajo, tenemos una rentabilidad económica de 4,17 y esto podemos analizarlo rastreando, viendo que es el cociente entre los resultantes de intereses entre el total del activo. Esto siempre va a ser así. También tenemos una rotación que, bueno, como lo veremos posteriormente, se va a mantener constante a lo largo de los periodos del tiempo, va a ser de 1 de 10, lo vamos a considerar así. Y todo ello también podemos obtener unos coeficientes de endeudamiento a largo plazo de 50% y normal, 58,30. Pasaríamos así a analizar la cuenta de pérdidas y ganancias. En cuanto a los gastos de personal, tenemos un 76,40 destinado, que es resultado de todos los ingresos que hemos tenido. Hay que tener en cuenta que no somos una empresa capitalista, que lo que nos importa es crear valor para nosotros, para nuestra empresa. Por lo tanto, bueno, el gasto de personal siempre es importante, no tenemos que escatimar en tener un porcentaje de nuestros ingresos destinado a ellos. En el año cero, bueno, sabemos que solo hay un único trabajador, que soy yo, el único empresario, pero bueno, pienso que a lo largo del periodo voy a necesitar de ayuda, contrataré a más gente, entonces este coeficiente, pues como se puede ver, va a ir aumentando. Por ejemplo, en el periodo T1 va a ser de 108, en el periodo T2 va a ser de 70, y así sucesivamente va a ir variando. Asimismo tenemos las cuotas de amortización del inmovilizado material y inmaterial, que suman, van a ir también variando a lo largo del tiempo, ya que bueno, la amortización va a ir según se utilice, se deterioro. Otros gastos, unos gastos antes de impuestos, de intereses, todo ello va a dar un resultado que vamos a tener que tener en cuenta, ya que va a ser lo que nos va a dar realmente luego el beneficio. Hay que tener claro, como no, que es sabido por todos, que el balance final del periodo tercero
va a ser el balance inicial del periodo T1. De manera que a 31 de diciembre del T0 tenemos un balance que se muestra aquí, que coincide con el inicial del T1. Como vemos, han ido variando, el inmovilizado inmaterial no varía, pero el material sí. Pasamos de 80 en T0 a 155 en T1, lo cual origina unos gastos de unas amortizaciones. Y esto se presupone pues porque a lo mejor hemos tenido que ampliar nuestro despacho, comprando más mesas, más otro equipo informático, cualquier cosa. Entonces todo ello va a ir variando. Y bueno, es la proyección a 5 años. La siguiente pestaña es foco valor, y es que hay que ver el valor del rendimiento en la organización. Hay que tener un dato de referencia, es un sistema de evaluación de la empresa que supone cuáles son los métodos para valorar la empresa, y así como, pues, ¿para qué vamos a valorar la empresa? Es que podemos tener el caso de que sea una compraventa, de que sirva para una preparación de una concentración, de una vinculación patrimonial, como puede ser una fusión por absorción, o bueno, simplemente para conocer cómo de adecuada está transcurriendo su devenir, el paso del tiempo, si estamos realizando correctamente la actividad económica, o si por el contrario tenemos que realizar otras actividades o supervisar bien qué estamos haciendo. Para ello, bueno, pues hay que tener en cuenta una serie de principios, como son el valor actual, el objetivo, y tenemos que recoger las expectativas de futuro. Bueno, la idea clave aquí es que no se pueden sumar las rentas, y todo ello va a depender de los resultados antes de intereses, y bueno, esto también va a depender de los empresarios. La expresión del valor de la empresa más adecuada es la del valor de rendimiento, aunque bueno, debería ser valor actual de resultados antes de intereses, bajo la hipótesis de que bueno, estos se pueden actualizar. Y bueno, pues suponemos que la vida de la empresa es indefinida. Es una hipótesis bastante criticable, pero lo que nosotros queremos es la temporalidad de nuestra actividad económica. No queremos que a lo largo de unos años tengamos que entrar en concurso ni nada de eso. Por lo tanto, la insolvencia va a ser bastante importante. En cuanto a la pestaña del gris al rosa, hay que calcular el valor con la rentabilidad económica y financiera, y a lo largo de los años pues se pueden establecer un tipo de intereses, y a lo largo de estos años se obtienen distintos valores de la empresa. Son supuestos con una rentabilidad en la que tenemos distintas opciones, y se va creando valor de la empresa. Aquí, por ejemplo, tenemos un 1,5 multiplicado por los 12 meses que tiene un año, obtenemos una rentabilidad financiera del 3. Si fuese el 2 sería un 3,5, y si fuese un 4 sería un 3,5. Va variando a lo largo de los periodos del año, y bueno, así por ejemplo pues tendríamos un 6%. Nos da una idea básicamente de cómo sería nuestra rentabilidad financiera si variásemos unos coeficientes y unos cocientes que, bueno, que están ahí. Entonces, bueno, tampoco tiene más cosas. Bien, la pestaña de abajo arriba es muy importante, y bueno, vamos a ver como se puede observar aquí. Esto es el balance con el activo no corriente, recursos propios y la financiación. Y aquí tenemos a dos empresarios, a Pepe y a Pepa, que han subvencionado el capital para la formación de la empresa. Entonces, bueno, tenemos a Pepe que aporta un 2,5 y a Pepa un 7,5. Y esto va a suponer luego, a la hora de repartir el beneficio, como vamos a ver, o tal, va a haber una proporción en cuanto a la participación aportada. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, el inmovilizado material es de 30, 100 de 10, corresponde con los datos que hemos visto antes en vinculación balance-esbozo, porque viene de ahí, y vamos a tener bueno, una relación básica. Si nos pasamos a esta parte de la pestaña, bueno, pues podemos ver que hay dos valores también entre Pepe y entre Pepa, Pepe de 40 y Pepa de 60, que lo fijan ellos, y que se va a repetir a lo largo de todos los años la misma estructura, pero van a cambiar las ventas y el balance, como siempre.
Entonces, bueno, tendremos unos ingresos y tendremos un porcentaje de PP que va a variar en función pues, de lo que hayan aportado. Por lo tanto, el de PEPA va a ser superior siempre al de PP porque no es más. Tenemos que tener en cuenta también las amortizaciones tanto del inmovilizado inmaterial como del material, así como una serie de gastos que a lo mejor no pensábamos que íbamos a tener, pero que son fundamentales, como trabajos de servicios y suministros, de consumibles, de alquileres. Todo eso va a ser interpretado antes de intereses y tendremos que tener los intereses de las deudas bancarias, que bueno, como he explicado antes, a medida que pasa el tiempo, los intereses con los bancos van disminuyendo porque depositan más confianza en nosotros y prevén que nuestra actividad económica es viable y va a perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esto prosigue aquí. A lo largo del periodo del tiempo, aquí ya tenemos un periodo de tiempo de t igual a 1 y va siendo lo mismo, va explicando lo mismo también, teniendo siempre en cuenta pues, el valor de PEP y de PEPA, que es bastante importante. De abajo arriba, gráficos. Aquí se observan los gráficos que tenemos, ya que se va desglosando, como hemos visto antes, el balance para ver el máximo de la rentabilidad financiera de la empresa. Hay dos socios, como hemos dicho. Entonces, bueno, antes hemos visto en el desglose de las cuentas de pérdidas y ganancias el desglose que tiene PEPA y PEPE, y aquí por lo tanto lo vemos de una forma esquemática. Vemos en color azul, es el valor de PEPE, que como hemos dicho siempre va a ser inferior al valor de PEPA, que es de un color morado. Y bueno, vemos la proyección del principio de cada ejercicio, cómo va variando y cómo se van alternando en función del periodo del tiempo. Y aquí se puede ver el valor de cada ejercicio de la empresa, el valor que tenemos en la empresa. Igual, en los distintos periodos del tiempo, vemos que hay altos y bajos, que hay variaciones. Bueno, esto básicamente pues hay que tener en cuenta las ventas que hemos tenido en el ejercicio, ya que todo van a partir de las ventas, de los ingresos. Las ventas aumentan porque aumentan el activo y el fondo de retención se mantiene constante, pero bueno, todo ello juega un papel bastante importante. La siguiente pestaña, de abajo arriba, ventas requeridas. Bueno, pues aquí se toman en cuenta una serie de resultados que habrá que ver en unas ventas que se lleven en unos supuestos para cumplir unas premisas que vamos a ir aceptando. Hay que crear un activo que debemos cumplir para llegar a unos resultados antes de impuesto que den sentido a nuestra actividad. Y bueno, es básicamente lo que hemos visto antes. Hay un balance con la estructura de PEP y PEPA. Y aquí igual, bueno, como hemos explicado antes, el desglose de la cuenta de pérdidas y ganancias en función de PEP y de PEPA, pues está bastante detallado todo. Y en cuanto a la pestaña de eje de ventas requeridas, de ventas previstas, bueno, pues hay unos ejes de previsión de ventas, de previsión de futuro y hay unos datos de los que partimos y evolucionamos trabajando con una serie de métodos. Están los antecedentes de ventas, luego tenemos el método de los mínimos cuadrados, tenemos el total anual móvil y una media móvil. Entonces, bueno, voy a ir explicando poco a poco qué tienen. Entonces, bueno, en cuanto a los antecedentes de ventas, partimos de unos datos y se elabora una previsión de un ejercicio económico de las ventas de la empresa, sabiendo que las ventas en los dos últimos ejercicios han sido los siguientes. Entonces, bueno, nos dan una serie de datos de las ventas con su precio y con las ventas en unidades monetarias de lo que han sido. Hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, los antecedentes de las ventas nos dicen a qué precios están siguiendo. Siempre he distribuido de forma trimestral, por lo tanto, bueno, el periodo de 12 meses, son 4 trimestres. Tenemos aquí el primero
del año, pues unos 2, 3,4 y menos, van variando todo. Y bueno, aquí básicamente eso, nos dicen a qué precio hemos tenido las ventas. En cuanto al método de los mínimos cuadrados, sirve para ver la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Este gráfico que vemos aquí son las ventas, que nos indican pues, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, han ido aumentando. Y como he dicho antes, se hace una distribución trimestral a lo largo del trimestre a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues básicamente se calculan los datos con el método de la tendencia por mínimos cuadrados y tenemos una serie de datos. La distribución estacional, como he dicho antes, de trimestres, que podemos ver aquí. El primer trimestre, el segundo, tercero y el cuarto y último. Y bueno, pues una serie de datos de los mínimos cuadrados que hemos ido calculando. Así. En cuanto al total anual móvil que tenemos aquí, es el cálculo pues, bueno, de los datos por el método y igual por trimestres. Aquí observamos la gráfica, como ha ido aumentando también. Y bueno, pues básicamente eso, cómo se calcula por este método, igual por trimestre. Y por último, pues tendríamos la media móvil. Las ventas previstas es lo que nosotros, como empresa que crea valor, preveremos que vamos a llegar a tener. En cuanto al eje de ventas requeridas, es bastante importante, es que se pueden requerir ventas en función de nuestro objetivo y de lo que vamos a necesitar. El valor del empresario tiene que ser máximo porque no somos capitalistas y hay una evolución de las ventas requeridas de nuestra empresa. La rentabilidad financiera tiene que ser superior a KI y bueno, pues aquí vemos que se calcula el peso de la retribución del empresario y se maniobra en la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de eso, de hacer máximo el valor. Vemos una serie de gráficos y bueno. Y en cuanto al eje de ventas estimadas y requeridas, aquí se da un cálculo de las ventas en base a una estimación lineal basado en la diferencia, que están basadas a su vez teniendo en cuenta bueno, que las ventas varían a lo largo del periodo del tiempo, pero que tenemos que tener en cuenta una serie de gastos como son publicidad, gestoría, alquiler, seguros, etc. En cuanto al eje de ventas estimadas con certeza, en este supuesto se pone de manifiesto que las ventas podrían requerirse en una función de la estructura deseada. La empresa se mide a partir de todas las magnitudes de este cuadro y bueno, el tamaño de la empresa se puede medir por varias magnitudes, como puede ser plantilla, los recursos propios, el activo sólido, la cifra de negocios y las ventas pueden ser por producto, distribución o promoción. Y bueno, una serie de fórmulas que tenemos que tener bastante en cuenta. Así como el eje de ventas estimadas estadísticas, bueno, pues lo que hace es un método de previsión de manera que tenemos un dato de partida de unidades vendidas del producto y se mide en probabilidades de insolvencia, siendo pues pesimista, la moda y el optimista. Nos da un cálculo, una previsión de nuestras ventas, todo esto probabilísticamente, con una tasa de crecimiento estimada. En el periodo de 2015 será 3.500, en 2016 4.232 y así aumentando, 2017, 18 y 19, y esto no solo se da para un producto, sino para dos productos, en este caso, en esta pestaña, aunque podrían ampliarse a varios productos según queramos. Es bastante importante y bueno, hay que tenerlo en cuenta. La siguiente pestaña, la textura, bueno, pues trabajamos con la campana de Gauss y una distribución de n igual a 0,1, así como unos datos que son más probables para estimar las ventas. Nada, con un nivel de confianza dado, un intervalo de confianza y nos da una previsión siempre estadística de lo que vamos a tener. La siguiente pestaña es un efecto apalancamiento financiero enfocado a través de distintas fórmulas, de manera que bueno, se va viendo cómo sería el apalancamiento para cada periodo. Mide las ventas y el endeudamiento financiero y es importante para medir cuánto endeudamiento tiene la empresa en la que estamos aplicando el plan financiero. Se puede ver también gráficamente y bueno, básicamente eso. La pestaña filtro 2 es bastante importante. Habla de la relación de las ventas previstas y estimadas, aunque las ventas con las que trabajamos son las requeridas. Y es que no podemos prever ventas, pero sí las podemos estimar. Hay una viabilidad de la empresa y se mejora considerando un máximo el valor del empresario y el precio de venta queda establecido y lo que varía es el coste. Y bueno, se van comparando las cifras a lo largo de los periodos del tiempo, desde el 2016 al 2020. Y bueno, básicamente es eso, cómo va variando el contenido de las celdas
contienen unas estimaciones. En cuanto a la pestaña de coste variable unitario, coste fijo, precio de coste, precio de venta, bueno, pues se va hablando de que la producción puede ser múltiple, la empresa no se limita a una sola actividad y si lo hiciese habría que subdivisiones por cada uno. Y bueno, aquí básicamente tenemos que tener en cuenta, aquí vemos el balance, que nuestro precio no solo va a tener unos costes fijos, sino también va a tener unos costes variables que tenemos que hacer frente. Aquí van a ir explicitándose siendo explícito cada coste fijo y variable, teniendo un peso, en el que, bueno, a medida que pasa el tiempo tenemos que tener en cuenta esos costes, tenemos que hacer frente a ellos. Y por ello, pues bueno, pues KI van a ser distintos para cada momento del tiempo, de manera que cuando calculemos el coste medio ponderado va a ser distinto a pesar de que mantengamos la estructura financiera. Es una pestaña bastante importante que nos da mucha información, pero básicamente tenemos que tener en cuenta eso, que nuestro coste de venta tiene que hacer frente no solo a un coste fijo, sino también a un coste variable. La pestaña de documentos contables es muy importante, es de las más importantes, y es el expandido de la pestaña de vinculación balance esbozo, es fundamental. Entonces, bueno, hay que tener una serie de datos, unos objetivos y políticas, y los datos se establecen y restablecen si son objetivos, se establecen y restablecen si son políticos, y se estiman si corresponde al marco económico financiero. Para todo ello es preciso hacer un diagnóstico tan completo como sea posible. Podemos observar aquí el balance de situación bien detallado, pues inmovilizado intangible, como he dicho antes, hay un desarrollo y unas concesiones, unas patentes, un fondo de comercio, un inmovilizado material igual, y un activo corriente pues con las existencias, con el realizable y el disponible, todo ello con bastante detalle, que nos da un total de 59.800, que tiene que coincidir con la suma, como he dicho, he repetido, los recursos propios y las deudas a largo, que es el pasivo no corriente, y a corto, que es el pasivo corriente. Entonces, bueno, hay una serie de fórmulas aquí, y si continuamos por la pestaña, podemos ver la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que, bueno, pues tenemos una serie de deudas a largo plazo, unos fondos de amortización y unos fondos de rotación que tenemos que tener en cuenta, y toda una serie de gastos que son importantes para nuestra actividad empresarial, que tenemos que hacer frente y que no pueden, tenemos al final que crear valor para nuestra empresa. Aquí básicamente pues vamos, se vuelve a repetir lo mismo, no tiene mayor complejidad. En cuanto a las cuotas de amortización técnica, es que se amortizan los activos que tenemos en la empresa atendiendo a varios criterios de amortización. Y bueno, en una empresa hay que tener en cuenta que se pueden utilizar métodos como el lineal, los dígitos en sentido creciente, sentido decreciente o por el volumen de producción. Y el mejor método es el que determina un BAM mayor. Que es que, por ejemplo, entre el basado en ventas y producción, el mejor el de ventas, ya que las ventas las hemos podido estimar. La amortización es fundamental, todas las empresas tenemos que amortizar nuestros activos, ya que se van depreciando con el paso del tiempo, y aquí se van ejemplificando pues, para un periodo de 2015 a 2021 cómo va a ser esa amortización, siguiendo, pues como he dicho antes, los distintos métodos. En cuanto a los ratios, bueno, la voy a poner más pequeña porque aquí hay tres partes que tenemos que ver. Y vamos a ver distintos ratios que proceden de la pestaña de documentos contables. Hay datos que van referidos al coste de las deudas, del capital, del coste medio, a distintos conceptos que van a ser unos representables gráficamente. Hay unos datos que muestra la empresa y en este caso las tres partes son datos opuestos. Pues vamos a tener desde un endeudamiento nulo a un endeudamiento bastante fuerte. Como he dicho antes, hay tres columnas y los ratios se supone a partir de una esperanza y unas rentabilidades, y se obtiene a partir del valor de la empresa que se ha usado a partir de la pestaña de documentos contables. Y bueno, prevemos cómo serán nuestros ratios a lo largo del tiempo. Todo ello se puede ver con una serie de gráficos de ratios que van vinculados a lo que he dicho antes.
no, tampoco es media relevancia. Y la probabilidad de solvencia. Esto es bastante importante, ya que nosotros, bueno, se supone que no contemplamos el presupuesto de insolvencia, ya que queremos la continuidad. Pero bueno, tenemos que ver qué pasaría si nuestra empresa fuese insolvente. Entonces, bueno, trabajaríamos con Chevy para prever qué pasaría si ocurriera esto, de que nuestra empresa fuese insolvente. Y es que, bueno, a partir de costes fijos, variables, precio de venta y así, se puede estimar la probabilidad de insolvencia, que, bueno, podrá ser uniforme, triangular o simplificado. Puede ser una estimación pesimista, optimista o más probable, uniforme, triangular o de beta simplificada. Y bueno, son básicamente unas estimaciones probabilísticas de cómo sería nuestra situación en el caso de insolvencia. Dependen de las tablas de la normal, 0,1, porque se puede presuponer que se dan las condiciones que permiten aplicar el teorema central del límite o que se desconocen, para lo cual aplicaríamos Chebyshev. Bien, en cuanto a la pestaña Banquis Liquidez, está referida a distintos proyectos de inversión. Entonces, bueno, según sean los desembolsos iniciales, generan unas ventas en todos los periodos, de 1, de 2 hasta 5, que van aumentando. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de gastos antes intereses que, bueno, van a variar según nuestra actividad económica, y también tenemos que tener unas cuotas de amortización técnica. Todo ello va a originar un desembolso inicial, que es de 40, y unos flujos netos de caja operativo que van a ir a lo largo de los periodos de tiempo. Todo ello al final termina en el cálculo de la tasa interna de retorno, que es lo que va siendo lo importante. Entonces, bueno, como he dicho, hay proyectos con desembolsos, se generan simplemente unas ventas, unos gastos, la amortización que origina las cuotas, los flujos netos de caja operativo. Va a estar todo financiado por un préstamo que, bueno, va a ser amortizable también, y unos presupuestos de capital, de inversión, que resulta el presupuesto de Tesoro de Villaneta. Entonces, bueno, pues queda claro que los flujos de caja operativo de proyectos de inversión no contienen los gastos financieros y bueno, Markovits se aplica el enfoque de media varianza, nos ayuda a conocer la dimensión y la dispersión de distintas inversiones productivas que se van a dar en nuestra empresa en la realización de la actividad económica. Se aplica a través de la matriz de varianzas covarianzas de Markovits y bueno, nos van a dar una síntesis de cómo va a ir nuestra actividad económica a lo largo del tiempo. Es importante el enfoque de media varianza con todo ello y bueno. Otra pestaña es optimización de TIR-K, que supone que la TIR al óptimo del primal coincide con la tasa de descuento implícita en los valores de descuento que se obtiene del programa dual. Y es que, bueno, tenemos que ser óptimos con la decisión que vamos a tomar y tenemos que usar una serie de máximos y mínimos para realizar nuestras previsiones. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el programa primal y el dual, una serie de parámetros en la que, bueno, pues se hacen unos máximos, unas restricciones, todo ello se va calculando con detenimiento y se van obteniendo una serie de datos. Nuestra empresa tiene que ser óptima, tiene que ser lógica, tiene que seguir pues un funcionamiento. Aquí se ve cómo se puede estar calculando también por el programa y bueno, tener en cuenta básicamente eso, que la tira al óptimo del primal tiene que coincidir con la tasa de descuento implícita, los valores del descuento que se obtiene del programa igual. La pestaña de PIB, presupuestos de inversión. Bueno, pues también va dependiendo según el primal y el dual. Se calculan las TIR, que están referidas a momentos de tiempo, y sus factores de descuento son los que llevan a flujos de caja de un momento. Aquí se ve como la columna C, bueno, pues está en cero porque no ha ido, y se dan unos desembolsos, unos flujos netos de caja operativos, y se van calculando pues una serie de bans. Lo mejor es el ban mayor, ya que nos va a indicar si la inversión que vamos a realizar es óptima o no es óptima o no podemos llegar a realizarla. O en el caso de que la realizásemos, si sería posible o no. Sí.
A lo mejor una inversión a principio nos parece óptima, pero luego podemos incurrir en insolvencia, lo cual no es deseable, no queremos eso. Entonces, bueno, pues el cálculo del BAN, apoyándonos en el programa primario igual, es bastante importante. Entonces, bueno, aquí podemos ver el riesgo de tener un solo proyecto, no tiene tampoco mayor relevancia, y el riesgo entre varios proyectos, en los que, bueno, pues se da una matriz de coeficientes de correlación a lo largo de un periodo de tiempo, se calcula una matriz de covarianzas, matriz varianza-covarianza, pues se estiman una serie de datos con una serie de fórmulas que son conocidas y que nos van dando una estimación. Se calculan los dos parámetros, aquí por ejemplo, y bueno, pues se calcula el BAN del paquete de inversiones. Y bueno, por último pasamos a la pestaña de optimización, que es una pues, de las más importantes, por no decir casi la más importante. Esta pestaña contiene muchísima información. Si la reducimos, podemos ver toda la información que contiene. Entonces voy a pasar a explicarla detenidamente y poco a poco. Bien, en esta pestaña se incluye el programa primario igual con la función objetivo, en la que bueno, se dan una serie de proyectos de inversión con unos desembolsos y unos flujos de caja para saber qué podemos usar en cada momento. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, pues tenemos unas necesidades de financiación y el programa primario dual tenemos un parámetro, una función objetivo, se establecen unas restricciones y a partir de ahí pues se calculan. Entonces, bueno, aquí estamos. Aquí se pueden ver los parámetros en un periodo de tiempo de 2016 a 2020, en el que bueno, pues se van realizando una serie de estimaciones con todo ello, que van pasando, y aquí como puede observarse haríamos bastantes estimaciones según pues bueno lo que fuese aconteciendo a nuestra actividad empresarial. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos hasta 10 posibles situaciones que se han ido calculando con este programa primario. Hay que tener en cuenta también, como se puede observar aquí, que podemos apoyarnos en el programa GeoGebra, que ya te realiza la optimización a partir de unos datos paramétricos. Y es que, bueno, pues queremos que nuestra empresa sea óptima. Hay que tener tener en cuenta la coherencia, la congruencia y la consistencia, así como los proyectos de inversión aumentan el valor de la empresa y hay que tener en cuenta que los valores de las variables del primario igual tienen que ser razonables. Entonces, bueno, hay una ambigüedad en la que la tasa contenida en los factores de descuento actualizados nos dan unas variables duales, se deben relacionar con la tasa interna de rentabilidad del conjunto de proyectos de inversión acometidos a los niveles que estén establecidos para cada parámetro. Por lo tanto, bueno, pues se obliga a que el excedente de tesorería del momento al menos sea cero. Y bueno, pues se van dando una serie de optimizaciones, como se puede ver aquí en estas fórmulas, también tenemos que tenerlas claras y sobre todo eso, tener en cuenta que lo que queremos es que sea óptimo nuestro plan financiero de la empresa, que creemos valor, que no somos empresarios capitalistas, sino que bueno, hay que tener en cuenta también aparte de los parámetros y la función objetivo, se establecen unas variables primales y se dan una serie de condiciones de no negatividad, pues a ver si son verdaderas o no. Unas restricciones paramétricas, una restricción financiera, una restricción técnica individualizada y todo ello nos da unos valores que se pueden representar gráficamente como podemos observar aquí. Y bueno, básicamente es esa la explicación de todo. Todo esto que he venido explicando es la aplicación numérica de lo que contiene aquí en el guión. Como he dicho antes, todo está aquí. Y bueno, ahora posteriormente pasaré a realizar el escrito con el tiempo de estas pestañas que he ido utilizando.
que he detallado con el detalle bueno, que el tiempo me ha dado. Quizás en alguna me podría haber detenido un poco más, otras un poco menos, según la relevancia que se puede pensar que tienen. Pero bueno, básicamente las pestañas más importantes han sido explicadas con detalle. Y bueno, hasta aquí es la presentación de mi plan financiero de la empresa Gonboss, asesoría de inteligencia artificial. Espero que les haya sido de ayuda esta explicación, les haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, bueno, no duden en contactar conmigo a cualquier hora del día. Estoy completamente dispuesto a atenderles. Si necesitan alguna consulta de inteligencia artificial, acudan a Gonboss Asesoría. Y bueno, pues hasta aquí ha sido mi trabajo este cuatrimestre de la asignatura de análisis y planificación financiera y espero que haya sido de su agrado, que ha sido un estudio detallado del Excel que se ha cometido y bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias.